¿Qué tal? Esto es Sujetos Antropológicos, Objetos Etnográficos, un espacio del doctorado en Antropología Social del CIESA Sureste, México, para conversar sobre investigación etnográfica. Serie Experiencias, Audio 6, Gestos. ¿Qué es un gesto? Como explica Geertz, un tic y un guiño son dos movimientos iguales, son contracción del párpado para cubrir el ojo. No obstante, no son iguales. Dice Geertz, cito: como lo hace notar Rail, el guiñador hizo dos cosas: contraer su ojo y hacer una señal, mientras que el que exhibió el tic hizo solo una: contrajo el párpado. Contraer el ojo con una finalidad cuando existe un código público según el cual hacer esto equivale a una señal de conspiración es hacer una guiñada. Consiste ni más ni menos en esto: una pizca de conducta, una pizca de cultura y voilà, un gesto. Cierro cita. La comunicación y la actuación cotidianas en Bali, estudiadas por Geertz, están plagadas por diversos gestos, que al igual que el idioma, como ya mencionábamos en otro audio, hay que aprender. Los gestos están, por ejemplo, en los relatos en los que se habla de las manos de las brujas, por ejemplo, o en las conductas rituales, o en las ceremonias con toda su etiqueta. Son entonces componentes del relato, de la conducta formal y de la presentación pública de la persona. Comunican pensamientos, dice Geertz, y a pesar de que sus significaciones son evasivas, vagas, fluctuantes, sinuosas, como las califica el mismo Geertz, los gestos son como símbolos, pueden ser entendidos como tales. Pero Geertz también habla de un control sobre la presencia pública del gesto. Por ser símbolos, por comunicar algo, hay momentos o situaciones en los que los gestos no deben aparecer o deben ser regulados. Tanto en la vida cotidiana, en los encuentros con los conocidos, como en la vida ceremonial, en la vida pública, los gestos y la presencia pública de la persona en general deben ser sujetos a formas que implican asumir ciertas actitudes y esconder otras. La máscara es una buena metáfora de esta situación y en ocasiones una materialización de esa regulación del gesto. La vida pública, con sus formas de etiqueta, a manera de teatro o drama, aunque sin clímax, puede ser interpretada como un conjunto de formas de gestión del gesto. En una aproximación, digamos que semejante en algunos puntos, Pedro Pitarch ha estudiado las maneras controladas o cuidadas de comportamiento público en un pueblo celtal del centro de Chiapas llamado Cancuc. Las personas mantienen las maneras del trato, el movimiento del cuerpo, el cuidado de la vestimenta y la elaboración de gestos. Todo ello lo mantienen bajo un cierto cuidado, consiguiendo modos aceptados públicamente y solo dejan ver algunos aspectos del carácter personal en ciertos escenarios más familiares o más de relación con los más cercanos. Cuando la expresión de ese carácter personal rebasa ciertos límites en público, hay un sentido de ridículo o un bochorno. Hay también temor, pues la revelación en público de ciertas particularidades de carácter puede revelar algo acerca del alma o del chulel de la persona. Chulel se le dice en la lengua celtal que se habla en Cancuc, y por ello puede poner en riesgo esa alma a ataques de brujos que podrían llevar a la persona a la enfermedad o incluso a la muerte. Otro trabajo muy interesante, aunque en otro sentido, es el de Lidia Rodríguez, que
busca en su trabajo un vínculo entre los gestos y ciertas nociones básicas, y no siempre consistentes, y no siempre conscientes del todo, pero que están presentes de alguna forma en la manera de gesticular. En este caso se trata de dos categorías generales, el tiempo y el espacio. En un estudio que hizo entre población chol monolingüe en el norte de Chiapas, nuevamente una lengua mayense, Rodríguez registra en video narraciones de acontecimientos para después analizar las conexiones que hay entre ciertos componentes de tiempo en el habla y en el gesto. Lo que encuentra es un contraste interesante. En otros contextos donde también se hizo esta misma experimentación, digamos, esta misma experiencia, y que se ha estudiado igualmente la conexión entre gestos y palabras, eh, con una estrategia con la misma estrategia básicamente, se presenta una clara relación entre marcadores temporales de la lengua y los gestos con las manos u otras partes del cuerpo que figuran el tiempo como una línea en el espacio, ya sea moviéndose de un lado para el otro, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o de atrás hacia adelante. En cambio, en los registros de la narración entre mujeres choles monolingües entrevistadas en Chiapas, eh, tomándoles video, la narración primero no tiene tiempos gramaticales indicados en el predicado, sino que se usan adverbios deícticos o temporales, o también posiciones de los eventos en el enunciado para señalar justamente el tiempo de la acción. Es decir, la construcción del tiempo lingüístico es distinta. Pero además, igualmente, Rodríguez registra que los gestos que acompañan y enfatizan aspectos de la narración o el habla para el asunto del tiempo no producen una idea de tiempo como línea en el espacio. Revisen el artículo para que vean lo que se produce en lugar de eso, ¿no? A partir de ello, Rodríguez pregunta, ¿es posible pensar que no exista entre estos hablantes monolingües una idea de tiempo como línea en el espacio, como solemos imaginarla nosotros? En otro trabajo de Lidia Rodríguez con Sergio López, ambos investigadores estudian también otras formas del tiempo no lineales, como lo que ellos llaman el tiempo interseccional, propuesto por Roy Wagner. También al analizar textos y registros, digamos, en general, entre pueblos mayas. Hay una conexión ahí interesante entre ideas de tiempo, ideas generales y gestualidad. La etnografía que se mueve en el ámbito público, el de la etiqueta y las buenas maneras, de la evitación de gestos que revelan pensamientos, está sujeta a la misma regulación que la que se impone a las personas y sus comportamientos. ¿Qué implicaciones tendría ello para el registro de información y para la escritura final del reporte o la edición del documental o del producto que se tenga en mente para etnografía? ¿Es el gesto una forma de entrada etnográfica también a aspectos de la vida social que están más allá de lo que se puede ser regulado e interpretado en la interacción? Puede ser una vía para entender procesos más profundos que el comportamiento público, la etiqueta y la comunicación uno a uno. Podemos, por ejemplo, tener una idea de las más amplias categorías, la idea de persona, de tiempo, espacio, que se alojan inconscientemente en la gramática de la lengua, en el movimiento del cuerpo y en los gestos. Cuando hacemos etnografía solamente en el ámbito público, y hay quienes sugieren que solamente hacemos etnografía en el ámbito público, estamos de alguna manera atrapados en ese mundo de regulación de la gestualidad y de la regulación de la expresión personal.
Para quienes estén interesados en el tema, pueden encontrar una exploración más amplia de las relaciones entre gestos, por un lado, y habla, categorías y comportamiento social, por el otro lado, en un texto muy interesante de John Haviland que aparece en la bibliografía de este audio. Soy José Luis Escalona y esto es Sujetos Antropológicos, Objetos Etnográficos, en medio de gestos.